Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con razones trigonométricas y necesitamos del triángulo rectángulo, el cual vamos a dibujar en este momento. Listo, ahí está nuestro triángulo rectángulo. Recuerda que del video anterior de teorema de Pitágoras dijimos que la resbaladilla era la hipotenusa. Mientras que los otros dos lados, que vendrían siendo la escalera y el suelo, se llaman catetos. Cateto, vamos a ponerlo aquí, y de este lado también se llama cateto. Listo. Entonces, en las razones trigonométricas van a entrar lo que es el seno, el coseno, la tangente y las operaciones inversas de estas tres, seno, coseno, tangente. Pero antes vamos a poner aquí un pequeño dibujito. Aquí este ángulo que estoy poniendo en color negro, ¿sale? Le voy a llamar alfa. Y entonces voy a poner ahí un muñequito. Aquí está un muñequito. Él está parado ahí. Está a punto de aventarse por la resbaladilla. Y entonces, si el muñequito está posicionado de tal forma que está en este ángulo alfa, el cateto que está a un lado, o sea la escalera, se va a llamar adyacente. Y el cateto que está hasta abajo se llama opuesto. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, ahí sí no cambia. Entonces cuando el muñequito está en la parte de arriba para aventarse, el cateto adyacente vendrán siendo las escaleras y el opuesto es el suelo. El opuesto es el que está enfrente, el adyacente es el que tengo a un lado. Entonces seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O lo que es lo mismo, vamos a ponerle letras, que este sea la C, la hipotenusa que sea C, que el cateto adyacente sea A, que el cateto opuesto sea B. Lo que es lo mismo, cateto opuesto sería B sobre la hipotenusa que es C. Luego el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo que es lo mismo con letras, cateto adyacente es A sobre hipotenusa que es C. La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente. O lo que es lo mismo aquí con letras, el cateto opuesto que es B sobre A, que es el cateto adyacente. Entonces, listo, ahí están tres razones trigonométricas. Las otras tres son inversas de seno, coseno, tangente. En ese sentido vamos a tener a la secante de alfa, que es inversa de el coseno. Entonces vamos a tener hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces aquí lo que tenemos es la hipotenusa que es C sobre el adyacente que es A. Fíjate bien, coseno anteriormente era A entre C, ¿no? Secante es C entre A, o sea, son inversas. Luego sigue la cosecante. Cosecante de alfa va a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto. O lo que es lo mismo, va a ser C entre B. Y finalmente tenemos a la cotangente, que va a ser el cateto adyacente
sobre el cateto opuesto. O lo que es lo mismo, A entre B. Entonces, esas son las razones trigonométricas que tenemos. Lo que sí puede pasar es que el muñequito, que anteriormente estaba arriba de la escalera listo para lanzarse por la resbaladilla, pues finalmente llegue al suelo, ¿no? Y entonces cuando llega al suelo, el ángulo cambia, ¿no? Este es su ángulo, ¿sale? Entonces este lado siempre va a seguir siendo la hipotenusa, mientras que los catetos, que son los lados que son adyacentes al ángulo de 90 grados, van a cambiar de nombre. Anteriormente este lado era, le vamos a poner A, este lado era el cateto adyacente, ahora va a ser el opuesto. Mientras que B, anteriormente era el cateto opuesto, ahora va a ser el cateto adyacente. Las razones trigonométricas van a seguir siendo las mismas. El seno, le vamos a poner beta a este ángulo. Seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Con las letras que estamos manejando, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, el adyacente en este caso es B sobre C. La tangente de beta es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y con las letras, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Y vamos a tener las inversas, que son la secante de beta, que es igual a C entre B, la cosecante de beta, que es igual a C entre A, y la cotangente de beta, que es igual a B entre A. Entonces ahí están las razones trigonométricas vistas ahora desde que el muñequito está en la parte de abajo, ¿sale? Entonces vamos a realizar algunos ejercicios para que quede más claro este asunto. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo, listo. Vamos a decir que este ángulo vale 35 grados y que este lado vale 6. Necesitamos calcular C, que es la hipotenusa, y necesitamos calcular el cateto A, ¿sale? Entonces, que el ángulo me lo estén dando, ¿sale? Que es de 35, significa que ya el muñequito llegó abajo. Entonces, a partir de eso, voy a investigar o voy a determinar el 6 qué cateto es, si es adyacente o u opuesto, y el A si es adyacente u opuesto. Entonces, si yo estoy parado aquí en el ángulo de 35, el cateto que tengo exactamente a un lado, en este caso sería A, entonces ese va a ser el cateto adyacente. Mientras que 6 es el cateto opuesto. Entonces, de las razones trigonométricas, me fijo cuál de ellas relaciona al cateto opuesto con el adyacente o bien el cateto opuesto con la hipotenusa. Cualquiera de los dos me va a funcionar para determinar ya sea C o A. Entonces vamos a comenzar con A. Vamos a buscar de esas razones trigonométricas quién relaciona el opuesto con el adyacente. Y no tardamos mucho en encontrar que la tangente de 35, eso 35 porque son los grados de este ángulo, es igual a cateto opuesto, que es el 6, sobre cateto adyacente, que es A. Entonces, acuérdate, lo voy a escribir de todas formas más arriba. Tangente, vamos a ponerle tangente de alfa, es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por esa razón es que pusimos el 6 y A. 6 es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un despeje. A va a ser igual a 6 sobre la tangente de 35.
y entonces tenemos que hacer ahí un cálculo. Tenemos que usar nuestra calculadora para calcular la tangente de 35. Entonces vamos a la calculadora. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿ve? Te das cuenta aquí ya tangente de 35. ¿Cómo lo hice? 35, busqué en mi calculadora tangente y aquí está. Voy a tomar 0.7 únicamente. Entonces 0.7. Por lo tanto voy a hacer la división de 6 entre 0.7 y eso me va a dar el valor del cateto A. Entonces 6 entre 0.7 es igual a 8.5. Vamos a dejarlo en 8.5. Hay más números, pero vamos a dejarlo ahí en 8.5. Entonces el cateto A vale 8.5. Me falta encontrar la hipotenusa. Para la hipotenusa puedo realizar otra vez con razones trigonométricas, ya que tengo los catetos, le tengo un ángulo, puedo hacerlo mediante la razón trigonométrica, o bien observa que ya tengo los dos catetos, entonces puedo usar el famoso teorema de Pitágoras para encontrar ese resultado. Sin embargo, bueno, como ahora estamos practicando esto de las razones trigonométricas, vamos a hacerlo mediante las razones, justamente mediante las razones trigonométricas para no variar, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos el opuesto y tenemos el adyacente, podemos usar cualquiera de los dos para calcular C. Se les recuerda que C es la hipotenusa. Entonces, buscamos dentro de las razones trigonométricas quién relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, y efectivamente va a ser el seno. En este caso, seno de 35 es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 6 entre C. Cateto opuesto que es 6 y la hipotenusa que es C. Hacemos un despeje, como lo hicimos anteriormente. C es igual a 6 sobre seno de 35. Calculo el seno de 35, entonces busco aquí 35 y busco el seno o sin, y eso me da 0.57. Vamos a manejarlo como 0.5. Bueno, 0.57 para mejorar un poquito. Entonces C es igual a 6 entre 0.57, y eso es la división que vamos a hacer. C, o sea, 6 entre 0.57, y el resultado es 10.5. Entonces, ese es el valor de la hipotenusa, 6.5. ¿Qué pasaría si lo hacemos? Si hacemos esto con el famoso teorema de Pitágoras, pues la verdad es que nos tendría que salir lo mismo, ¿no? Nos tiene que salir lo mismo, nos tiene que salir 10.5, o así como que muy aproximado, ¿no? Porque aquí nos salió 10.5 y muchos numeritos más, ¿no? Entonces nos tendría que salir por ahí muy aproximado, ¿no? A 10.5, quizás nos sale 10.48, 10.49, ya se redondea a 10.5. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se calcula, o así es como se usa esto de las razones trigonométricas. Entonces, espero que te sirva mucho. Es más, vamos a hacer otro más antes de despedirnos. Vamos a hacer otro más para que te quede más claro cómo hacer esto. Entonces, vamos a dibujar otro triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Bueno, este no es tan rectángulo. Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Listo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Vamos a pedir que este ángulo de acá sea de 28 grados. ¿Sale? Vamos a hacer que la hipotenusa mida 10 y nos piden calcular A y B. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular A y B? Bueno, tenemos como datos entonces la hipotenusa y tenemos un ángulo. A partir de ese ángulo,
consideramos que B es el cateto opuesto, mientras que A es el cateto adyacente. Es decir, tengo que buscar dentro de las razones trigonométricas cuáles relacionan la hipotenusa con el adyacente y la hipotenusa con el opuesto. Entonces, el seno de 28 grados, es igual al cateto opuesto, ¿vale?, que en este caso sería B, sobre la hipotenusa, que es 10. Entonces, aquí hacemos un despeje, vamos a tener 10 por el seno de 28 es igual a B. Calculamos el seno de 28 en nuestra calculadora. Vamos a aplicar aquí 28 y seno, y eso nos da 0.4. Nos vamos a ponerlo en 0.46. 0.46. Esa es igual a B. Entonces, lo único que nos resta es multiplicar 10 por 0.46, lo cual nos da 4.6. Ese es el valor del cateto opuesto, 4.6. ¿Cómo le hago para calcular el adyacente? Fíjate, ya tenemos la hipotenusa, ya tenemos un cateto, entonces podemos usar el teorema de Pitágoras para calcular el adyacente. Ese es un camino, y el otro es seguir usando razones trigonométricas. Para efectos de este video seguiremos el camino de las razones trigonométricas, pero tú lo puedes hacer con el teorema de Pitágoras. Entonces hay que buscar la relación de hipotenusa con cateto adyacente, y ese es el coseno. Coseno de 28 es igual al cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es 10. Hacemos un despeje, 10 por el coseno de 28, el coseno es igual a A. Y entonces vamos a buscar cuánto vale el coseno de 28. Entonces aquí 28, buscamos cos, ahí está, 0.88. Entonces 0.88 y es igual a A. Entonces 10 por 0.88 va a ser 8.8, y así tenemos el valor del cateto adyacente. Entonces en ese sentido va a ser 8.8. Muy bien, espero que hasta aquí vayas entendiendo cómo se resuelve usando las razones trigonométricas. Mira, por ejemplo, así si lo hiciéramos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí fíjate que solo tomamos el 0.88, ¿no? Y había muchos numeritos más. Eso nos va a mejorar, a hacer una mejor aproximación del número. Si hacemos el teorema de Pitágoras usando el 4.6 y el 10, el resultado sería 8.87. Entonces, pues ahí va, muy cercano, ¿no? Vamos a hacer ahora sí ya el último ejemplo. Muy bien, entonces vamos con el último ejemplo de razones trigonométricas. Vamos a nombrar este lado que valga 5, este 4, aquí vamos a ponerle A, este vamos a ponerle alfa y aquí beta. Entonces me solicitan calcular los datos faltantes. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a calcular primero qué te parece el ángulo alfa. Entonces significa que mi muñequito está aquí. Si mi muñequito está aquí, sale en este ángulo, entonces A es el cateto opuesto, mientras que 4 es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Y 5, bueno, 5 sigue siendo la hipotenusa. Muy bien, entonces necesito ver qué razones trigonométricas relacionan al cateto opuesto con el adyacente, o la hipotenusa con el adyacente, o la hipotenusa con el opuesto. Entonces el seno de alfa, que es el ángulo que quiero calcular, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, en este caso, fíjate que tengo como incógnitas a alfa y a A, son incógnitas.
Entonces no podré usar esta fórmula tristemente. Bueno, esta razón. A ver, el coseno de alfa, según el coseno, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Perfecto, entonces aquí solo tengo una incógnita, entonces puedo usar esta, ¿sale? Esta razón, y entonces hago mi cálculo, ¿no? Hago la división de 4 entre 5 que me da 0.8, entonces voy a tener coseno de alfa es igual a 0.8. ¿Sale? 4 entre 5 es igual a 0.8. Me voy a mi calculadora, ¿sale? Y en la calculadora voy a calcular justamente, le doy el 0.8, aprieto la tecla de coseno, bueno, o arco coseno, en este caso porque es la segunda, arco coseno, y eso me da 36.86. Entonces alfa es igual a 36.86. Perfecto, entonces ya encontré el valor de alfa, 36.86 grados. ¿Cómo lo hago para calcular beta? Bueno, voy a ponerlo de otro color. Significa que mi muñequito está aquí arriba. Y entonces ahora este va a ser el cateto adyacente. Y el de acá va a ser el cateto opuesto. ¿Sale? Entonces necesito otra vez las relaciones. ¿Sale? ¿Cuáles son esas relaciones? Aquí vamos a poner de una vez que este mide 36.86. Entonces, pues otra vez usemos el coseno, pero ahora coseno de beta es el cateto, sale cateto adyacente, que en este caso es A, entre la hipotenusa. Fíjate, otra vez nos salen dos incógnitas. Ahora no puedo usar el coseno, por ejemplo. ¿Sale? Pero ¿qué puedo usar? Quizás puedo usar el seno. Seno de beta es el cateto opuesto, que sería 4 sobre la hipotenusa. Entonces calculo aquí seno de beta es igual a 0.8, ¿sale? 4 entre 5. Me voy a mi calculadora, 0.8, ¿sale? Y le aprieto aquí seno a la menos 1 es 53.3. Entonces beta es igual a 53.13 grados. Ahí está. Entonces ya tengo alfa y beta. Lo único que me hace falta es calcular A, que lo puedo calcular usando las razones trigonométricas, o bien puedo hacerlo con el teorema de Pitágoras, con lo que tú prefieras. Entonces vamos a hacerlo por Pitágoras, ¿sale? Para cambiarlo un poquito y ya para que veas que sí se puede hacer. Entonces por el teorema de Pitágoras tendríamos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. En este caso vamos a obtener que es a al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea, c al cuadrado, ¿quién es? C al cuadrado es 5, ¿no? 5 al cuadrado. Entonces a al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es decir, 25 menos 16, o sea, a al cuadrado es igual a 9. Y por tanto sacamos raíz de 9 y a vale 3. Entonces ya tengo los datos faltantes: alfa 36.86, beta 53.13 y a vale 3. Y así es como se usa eso de las razones trigonométricas. Espero que te ayude mucho, cuídate y nos estamos viendo muy pronto.